Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Es un gusto saludarles. Quiero invitarles a dar gracias. Padre bueno, te damos gracias por el día que nos regalas, por extendernos tu amor y tu misericordia, por permitirnos la vida. Ahora, Señor, queremos también suplicarte que nos des sabiduría para vivir, que guardes nuestros corazones y pensamientos para no pecar contra ti. Que tu presencia acompañe a todo tu pueblo, a todos aquellos que con corazón sincero te invocan, a los que pasan pruebas y dificultades. Señor, sé misericordioso y manifiéstate bondadoso para auxiliar, para sustentar a aquellos que esperan de ti, Señor, todo. Nosotros te damos gracias por el día que nos das y en tus manos encomendamos nuestras vidas, suplicando también que tu Espíritu nos instruya y nos capacite cada día para conocerte más. Rogamos esta gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues amigos, hermanos, seguimos con las meditaciones de esta semana sobre los pre-reformadores. Habíamos iniciado ya hablando de Juan Wycliffe. Este hombre salió en defensa de la corona, atacando la teoría según la cual el poder temporal se deriva del espiritual. La corona de Inglaterra pues se veía mermada con los impuestos que se le daban y no quería supeditarse a el poder papal en Roma. Y la teoría que utilizaban en el Papa era de que el poder espiritual estaba por encima del poder temporal, que el poder temporal se derivaba del poder espiritual. Recuerden ustedes que todos los reyes eran legitimados por la corona papal. Entonces el poder temporal siempre estaba supeditado al poder espiritual. Así que Wycliffe lo que hizo fue estructurar su teoría del señorío, como lo mencionamos el día de ayer. Con esta teoría teológica, pues estaba refutando el señorío espiritual que el Papa quería imponer sobre todos los territorios donde ellos estaban dominando. Y encontramos también, entonces, que esta teoría del señorío, pues la explicaba y la argumentaba Wycliffe diciendo que no existía otro señorío sino que el de Dios. Cualquier criatura tiene dominio señorío sobre otra solo porque Dios se lo ha dado. Pero decía él que también hay un señorío falso e impropio que es puramente humano. Y en lugar de ser un verdadero señorío, es una usurpación. Y para distinguir entre ambos, Wycliffe señalaba que la Biblia nos ofrece un criterio claro. Ayer mencionamos esto también. Él decía: Jesucristo, a quien pertenece todo dominio, no vino para ser servido, sino para servir. De igual modo, el señorío humano legítimo es solo aquel que se dedica a servir y no a ser servido. El señorío que busca su propio bien antes que el servicio de los gobernados es tiranía y usurpación. Entonces, las autoridades eclesiásticas y en particular el papado se dedican a imponer impuestos para su propio provecho y no a servir a quienes están debajo de ellos. Cuando es así, son ilegítimas. Imagínense lo fuerte que es todo esto. En aquel tiempo, como sabemos y hemos mencionado ya en el contexto, pues los papas tenían grandes excesos, lujos, había corrupción, tenían un ejército que mantener, entonces por eso se imponían impuestos a veces muy altos o se vendían indulgencias, eran las formas de obtener recursos. Pero la corona inglesa pues se veía mermada y, como hemos dicho, no preocupado tanto por sus súbditos, sino también por los lujos que ellos perdían, los recursos que se iban a Italia, a Roma,
en lugar de quedarse con ellos. Para Wycliffe también constituye usurpación el reclamar poder sobre una esfera más amplia de la que Dios ha colocado bajo nosotros. Así que para Wycliffe el Papa no debiera reclamar pues poder sobre más que la esfera espiritual donde se le había colocado. Por ello, decía él, si el Papa pretende extender su autoridad allende los límites de lo espiritual y aplicarla a cuestiones temporales, esa misma pretensión hace de él un tirano y usurpador. Si ustedes se dan cuenta, estos argumentos de Wycliffe contra el papado también podían aplicarse al poder temporal, porque él decía que nadie tenía señorío, solo Dios, y que tanto el señorío, la autoridad espiritual como la autoridad terrenal o temporal, pues ambas estaban sujetas al señorío de a quien les había dado ese poder, que en este caso Dios es el único que él reconoce con este señorío. Pero esta teoría de una autoridad legítima o ilegítima que es tirana o sirve al pueblo, no solo sirvió para defender los intereses de la corona inglesa, sino que a la postre esto también vino a volverse un peligro para los mismos nobles de Inglaterra, porque el posicionamiento, estas doctrinas, terminaron redundando en prejuicio, como hemos dicho, no solo del Papa y los poderes los poderosos señores de esta iglesia, los cardenales, sino también del Estado, de los gobernantes, que en este caso eran los reyes, los nobles de aquel tiempo. Entonces, también en el caso del poder temporal del Estado, debía medirse por la medida en que servían a sus súbditos, y también se convertía en usurpador aquel que estuviera gobernando en el Estado, si intentaba extender su autoridad al campo de lo espiritual. O sea, ninguno debiera invadir lo otro, ni el rey estaba para poner papas, ni el papa para poner reyes o imponerse autoridad. Cada uno tenía una autoridad en su propia esfera. Por tanto, no ha de extrañarnos entonces que el hecho de que hacia el fin de su vida Wycliffe se vio abandonado por los poderosos que antes se habían gozado en sus argumentos. Evidentemente la corona inglesa y los nobles estaban felices, contentos con Wycliffe, porque con sus teorías y sus argumentos pues refutaba a los cardenales de Roma y al mismo Papa. Pero cuando esto llegó a sustentarlo de tal manera que aún ellos mismos estaban bajo la lupa y bajo el juicio del modelo de Jesucristo que vino para servir y no para ser servido, pues ya no les gustó mucho este asunto y dejaron de apoyar a Wycliffe, estos nobles y la corona inglesa. ¿Cuál fue el argumento o la excusa que dieron? Dijeron que Wycliffe se había vuelto hereje, y no cabe duda de que el maestro de Oxford se oponía a algunas de las doctrinas comúnmente aceptadas en esa época, eso es verdad, pero más que otra cosa es porque Wycliffe había tocado los intereses también de la corona inglesa. Esa fue la razón por la cual dejaron de apoyarlo. Con el correr de los años, Wycliffe fue acentuando cada vez más la autoridad de las escrituras por encima del Papa y de la tradición eclesiástica. Estaba de acuerdo con lo que Tertuliano había dicho, en el sentido de que las escrituras le pertenecen a la Iglesia y por tanto han de ser interpretadas dentro de ella y por ella, pero no estaba de acuerdo en que la Iglesia fuera lo mismo que la jerarquía eclesiástica. Él empezó a separar el clero de lo que era el pueblo de Dios. O sea, no estaba de acuerdo que la Iglesia fuera solo el clero y no todo el pueblo en común. Siguiendo a San Agustín y basándose en textos del apóstol San Pablo, llegaba a la conclusión de que la Iglesia es el conjunto de los predestinados.
la verdadera iglesia es invisible, puesto que en la visible e institucional hay réprobos junto a los que han sido predestinados para salvación. Estas conclusiones que empezó a sacar Wycliffe se debe a su estudio de las Sagradas Escrituras. Recuerden ustedes el contexto en el que estamos tratando. Para Wycliffe, la verdadera iglesia es invisible. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que en esa iglesia visible de los papas, de los cardenales, había gente corrupta, inmoral, y por lo tanto no le parecía a él que esa fuera la iglesia como tal, sino que habían personas que no estaban predestinados para salvación. Esto resulta claro porque, aunque es imposible saber con absoluta certeza quién pertenece a cada uno de estos dos grupos, sí hay indicios que podemos seguir, tales como la obediencia a la voluntad de Dios. Y eso era lo más importante para Wycliffe. Si un gobernante, si un cardenal, si un noble realmente obedece a Dios y sirve al pueblo como Cristo lo hizo, entonces para él esas eran las señales de que estábamos frente a verdaderos hombres de Dios. A base de tales indicios, decía, no cabe duda de que en la jerarquía eclesiástica hay muchos réprobos que no pertenecen a la verdadera iglesia y a quienes, por tanto, las escrituras no les pertenecen. Recuerden que el clero era el único, y sigue siendo hasta la fecha el magisterio, el único autorizado para leer e interpretar las escrituras. Así que Wycliffe comenzó a elaborar todas estas teorías doctrinales en contra de lo que la Iglesia romana creía en ese momento. Hacia el fin de sus días, Wycliffe declaró que el Papa se contaba entre los réprobos y llegó a llamarlo al Papa anticristo. Eso fue parte de lo que fue en la vida de este hombre. Si la verdadera iglesia era la de los predestinados y no la de los magnates eclesiásticos, y si las escrituras le pertenecían a esa iglesia, se seguía que era necesario traducir la Biblia al idioma vernáculo y devolvérsela al pueblo. Recordemos que en la época medieval la Biblia solo era traducida y era leída e interpretada por el clero. Nadie más podía leerla. Ya en su momento, con los otros pastores, veremos la tarea de Martín Lutero de traducir la Biblia al alemán y ponerla al servicio del pueblo, ponerla en la lengua del pueblo. Esta era la idea que ya muchos años antes estaba en este hombre llamado Juan Wycliffe. Así que si sus conclusiones en las escrituras decía él que el clero no es la iglesia, que la iglesia son todos los predestinados para salvación, porque evidentemente para él había muchos réprobos inmorales dentro de la iglesia visible, entonces esta Biblia debiera ser traducida al idioma vernáculo, al idioma del pueblo, que lo pudieran leer y entender, porque a ellos es que les pertenecía entonces esta Biblia. Fue por inspiración de Wycliffe, después de su muerte, que la Biblia se tradujo al inglés, y fue también por esa misma inspiración que pronto el país se vio invadido por los predicadores pobres o lolardos, que estos hombres se dedicaron a predicar por las calles, por los campos, llevando la palabra de Dios, después de que la Biblia había sido traducida al idioma del pueblo. El punto en que las enseñanzas de Wycliffe les dieron a sus enemigos la oportunidad de declararlo hereje fue su doctrina acerca de la presencia de Cristo en la comunión. Ahí hubo una gran discrepancia también ya en lo que Wycliffe estaba enseñando y creía con lo que la doctrina oficial de la Eucaristía se tenía en aquel momento. Las doctrinas de Wycliffe hallaron expresión en el movimiento de los lolardos, término despectivo que sus enemigos le aplicaron y que se deriva de una palabra holandesa que quiere decir murmuradores.
Estos famosos murmuradores eran campesinos, gente pobre que se dedicó a recorrer el país predicando el evangelio. Ellos fueron los que llevaron de manera, fueron como un avivamiento, un primer movimiento. Pero las doctrinas de los lordardistas eran claras, tajantes y revolucionarias. La Biblia debía ponerse a disposición del pueblo en el idioma vernáculo. Las distinciones entre el clero y el laicado a base del rito de ordenación eran contrarias a las escrituras, decían los lollardos. La principal función de los ministros de Dios debía ser predicar y el tener cargos públicos les debería estar prohibido, pues nadie puede servir a dos señores, decían. Solo prediquen la palabra y dejen de estar buscando cargos públicos. Así que en Inglaterra, digamos de esta manera, la influencia de Wycliffe se va a ver reflejada en un movimiento posterior que va a ser la de los lollardos. Pero ellos fueron perseguidos por los nobles, por el emperador, y fueron también exterminados. Esto es importante contemplar esta parte porque se desató esta persecución contra ellos. La iglesia no consentía ni aceptaba que el pueblo pudiese leer la Biblia en su propio idioma, ni que se contradijeran o se opusieran a las doctrinas oficiales que ya se tenían. Llegaron a tal radicalismo que quisieron los lollardos también derrocar al gobierno. Entonces, esto es importante que podamos ver que hay una influencia no solo religiosa, espiritual, sino también hay una inconformidad por pobreza, por marginación, etc. La próxima semana hablaremos, mañana hablaremos de otro gran reformador, prerreformador llamado Juan Hus. Hasta aquí el día de hoy. Que Dios les bendiga.